Hay casos que la ciencia documenta pero no puede explicar. Hay momentos en que la realidad se quiebra delante de los ojos de los investigadores más rigurosos del mundo, y todo lo que creían saber sobre el cerebro, sobre la conciencia y sobre la naturaleza de lo que llamamos ver, colapsa en una sola pregunta que nadie se atreve a responder del todo. Este libro comienza con uno de esos momentos. No como anécdota curiosa, no como dato de entretenimiento, sino como la fisura exacta a través de la cual vas a empezar a ver tu propia vida de una manera radicalmente diferente. Una mujer alemana sufre un grave accidente de tráfico. Sus ojos quedan intactos, perfectamente funcionales desde el punto de vista óptico. Las lentes, la córnea, la retina, todo en orden. Pero ella no ve nada. Absolutamente nada. Los médicos diagnostican lo que se conoce como ceguera cortical, una condición en la que los ojos captan la información visual pero el cerebro, por daño neurológico, simplemente no la procesa. Durante 15 años esta mujer vive en oscuridad total. 15 años sin ver el rostro de las personas que ama, sin ver la luz del sol entrando por una ventana, sin ver sus propias manos. Luego va a psicoterapia. Y ocurre algo que los médicos que atendieron el caso admitieron que no podían encajar dentro de ningún marco teórico conocido. Durante una sesión, emerge una de sus personalidades alternas. Porque lo que nadie sabía, lo que había permanecido oculto durante todos esos años, era que esta mujer padecía un trastorno disociativo de identidad. Llevaba dentro de sí no una sola personalidad, sino 10. Y en ese momento de terapia, cuando toma el control una de esas otras identidades, específicamente la de un joven adolescente, algo sucede. El joven se levanta del asiento, toma una revista que está sobre la mesa y comienza a leerla. La lee. En voz alta. Con facilidad. Con naturalidad. Como quien hace algo que ha hecho 1000 veces. El mismo cuerpo. Los mismos ojos. El mismo cerebro dañado. Pero ahora, con una identidad diferente habitando ese cuerpo, esa persona puede ver. Los investigadores que estudiaron el caso no tardaron en llevar medidores de actividad cerebral. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. Cuando la identidad que podía ver tomaba el control, la actividad en las regiones visuales del cerebro era completamente normal, exactamente como la de cualquier persona con visión plena. Pero cuando retomaba el control alguna de las identidades que no podía ver, esa actividad desaparecía. No se reducía, no disminuía. Desaparecía. El cerebro simplemente dejaba de procesar la señal visual, como si hubiera recibido una instrucción interna que decía, tú no ves. Y obedecía. Ahora detente un momento aquí. Porque esto no es un caso exótico que le pasó a alguien en otro país y que no tiene nada que ver contigo. Esto es la demostración más brutal, más documentada y más irrefutable de algo que la mayoría de los seres humanos pasan toda su vida sin comprender, que tu cerebro no te muestra la realidad. Tu cerebro te muestra la versión de la realidad que tu identidad interna le autoriza a procesar. El filtro no está en tus ojos. El filtro está en quien crees que eres. Y ese filtro, esa configuración invisible que decide que puedes ver y que permanece invisible para ti aunque esté justo frente a tus ojos, eso es exactamente lo que este libro va a desmantelar pieza por pieza. No para darte esperanza vacía. No para venderte la idea de que el universo tiene un plan maravilloso para ti si tan solo eres suficientemente positivo, sino para mostrarte el mecanismo. El engranaje exacto. La física interna de por qué tu vida se repite como se repite, y cómo puedes intervenir en ese proceso desde su raíz. Lo que estás a punto de leer no es autoayuda. Es la intersección entre la neurociencia, la física cuántica, la sabiduría milenaria de tradiciones que fueron silenciadas por sistemas que prefieren que no sepas esto, y la experiencia cotidiana que ya conoces pero que nadie te había explicado con esta claridad. Cada capítulo abrirá una capa. Cada capa revelará algo que probablemente habrás intuido alguna vez pero que nunca habías visto formulado así. Y al final, cuando llegues al último párrafo, algo en ti habrá cambiado de manera irreversible. No porque este libro tenga magia.
sino porque la comprensión profunda, la comprensión real, la que entra no solo en la cabeza sino en el cuerpo, es en sí misma una forma de transformación. Comencemos. El filtro invisible. Cómo tu identidad decide qué realidad puedes ver. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puedes apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo I. El cerebro no crea, descarga. Durante siglos, la humanidad ha dado por sentado algo que nunca nadie demostró del todo, que el cerebro es el origen de la experiencia. Que lo que piensas, lo que sientes, lo que percibes, nace dentro de ese órgano gris que pesa aproximadamente 1,5 kilos y que está alojado en tu cráneo. Esta suposición ha construido civilizaciones enteras, ha diseñado sistemas educativos, ha moldeado la manera en que te enseñaron a entender tu propia mente. Y es, en su núcleo más profundo, un malentendido que te ha costado más de lo que imaginas. Piensa por un momento en una radio. No en la aplicación de tu teléfono, sino en una radio de las antiguas, de las que tenían una antena y un dial que girabas despacio hasta que la señal se afinaba y la música aparecía, con claridad. Nadie, al escuchar esa música, pensaría que la radio la está componiendo. Nadie creería que dentro de ese aparato hay una orquesta tocando. La radio recibe. Sintoniza. Traduce una frecuencia que ya existía en el espacio y la convierte en algo audible. La música existía antes de que encendieras el aparato. Existirá después de que lo apagues. La radio solo es el medio a través del cual tú puedes acceder a ella. Nikola Tesla, uno de los genios más incomprendidos que ha producido la historia de la ciencia, lo dijo con una claridad que sus contemporáneos no estaban preparados para recibir: el cerebro es un receptor. Un instrumento a través del cual captamos conocimiento, fuerza e inspiración que provienen de un campo que nos rodea y que es infinitamente más vasto que cualquier individuo. Tesla no era un místico que hablaba en metáforas. Era un ingeniero que diseñaba sistemas de transmisión de energía y que, desde esa perspectiva técnica y precisa, había llegado a la conclusión de que la conciencia humana funcionaba exactamente de la misma manera que sus propios inventos, como un sistema de recepción, no de generación. Décadas después, el filósofo y científico Bernardo Kastrup formalizó esta idea dentro de un marco que llama idealismo analítico. Su argumento es riguroso, está construido sobre lógica formal y sobre los datos que la física cuántica ha producido en el último siglo. Y llega a una conclusión que sacude los cimientos de todo lo que te enseñaron en la escuela. La conciencia no es un producto del cerebro. La conciencia es el sustrato fundamental de la realidad, el campo en el que todo existe, y el cerebro es simplemente el mecanismo a través del cual una parte localizada de esa conciencia universal experimenta una perspectiva individual. Tu cerebro, según este modelo, no genera tu experiencia. La filtra, la recorta, la ajusta a los parámetros de la identidad que llevas puesta. Y aquí es donde el caso de la mujer alemana deja de ser una curiosidad médica y se convierte en la clave de todo. Si el cerebro fuera el creador de la experiencia visual, si la visión fuera un producto fabricado dentro del cráneo, entonces el daño neurológico de esa mujer debería haber sido permanente e invariable. No importaría qué identidad tomara el control, porque el daño físico no cambia cuando cambia la personalidad. Las neuronas no se regeneran instantáneamente en el momento en que emerge otra subpersonalidad. Sin embargo, la visión aparecía y desaparecía con la misma fluidez con que cambiaba la identidad interna. Esto solo tiene una explicación posible: la visión no se estaba generando en el cerebro. Se estaba filtrando a través de él. Y el filtro respondía a la configuración identitaria, no al estado físico del tejido neuronal. Las tradiciones espirituales más antiguas del mundo llegaron a esta misma conclusión por un camino completamente diferente, y lo hicieron miles de años antes de que existieran los encefalogramas. El Mandukya Upanishad,
uno de los textos más breves y más densos de la filosofía védica, describe 4 estados de conciencia y establece que el estado de vigilia ordinaria, el estado en que crees estar viendo la realidad, es en realidad el estado más limitado de percepción disponible. El texto enseña que lo que llamamos realidad es una proyección, una imagen construida por la mente a partir de filtros que hemos acumulado a lo largo de nuestra experiencia. Más allá de esos filtros existe un campo de conciencia pura, indivisa, que los Upanishads llaman Brahman, la totalidad de lo que es, de lo que puede ser, de lo que siempre ha sido. Y el ser humano, según esta tradición, es una expresión localizada de ese campo infinito, exactamente como una ola es una expresión localizada del océano sin jamás dejar de ser agua. Ahora bien, si esto es cierto, si el cerebro no crea sino que descarga, si eres un receptor y no un generador, entonces la pregunta que cambia todo es esta, que determina qué frecuencia estás sintonizando. Que decide, en cada momento de tu vida, qué parte de ese campo infinito de posibilidades se vuelve tu experiencia concreta, tu realidad cotidiana, tu lunes por la mañana, tu relación, tu cuenta bancaria, tu salud. La respuesta a esa pregunta es la razón por la que este libro existe. Y la respuesta no está donde la mayoría busca. No está en tus deseos conscientes. No está en tus pensamientos más recientes. No está en las afirmaciones que repites frente al espejo. Está en algo mucho más profundo, mucho más antiguo dentro de ti, y mucho más poderoso que cualquier intención superficial. Está en tu identidad. En la imagen que llevas grabada en el subconsciente sobre quién eres, qué mereces, qué es posible para alguien como tú y que está fuera de tu alcance. Esa imagen no es tu opinión consciente de ti mismo. Es la frecuencia base desde la que tu cerebro sintoniza la realidad. Y mientras esa frecuencia no cambie, no importa cuánto lo intentes, cuánto trabajes, cuánto desees, cuánto ores, seguirás viendo la misma versión de la realidad que has estado viendo siempre. Porque el canal no habrá cambiado. Solo habrás subido el volumen de siempre. El primer paso para salir de ese bucle no es hacer más. Es comprender profundamente lo que acabas de leer. Porque hay una diferencia enorme, una diferencia que lo cambia todo, entre creer que eres el origen de tu experiencia y comprender que eres el sintonizador de ella. El origen no puede cambiarse sin destruirse. Pero el sintonizador puede reajustarse. Puede afinarse. Puede aprender a captar una frecuencia completamente diferente usando el mismo aparato que siempre ha tenido. Ese aparato eres tú. Y este libro es el manual que nadie te dio cuando más lo necesitabas. Capítulo 2. Tu identidad es tu antena. Existe una diferencia fundamental entre lo que crees de ti mismo y lo que eres vibracionalmente. Y esa diferencia es, probablemente, la causa de la mayoría de los fracasos silenciosos que has vivido. No unos fracasos obvios, no unos que puedes señalar con el dedo y decir, aquí falló algo externo, sino esos otros fracasos más sutiles y más dolorosos, los momentos en que hiciste todo bien, seguiste todos los pasos, aplicaste todos los consejos, y aún así el resultado no llegó. O llegó y desapareció. O llegó de una forma que no era del todo lo que esperabas. Esos fracasos no son accidentes. Son la respuesta exacta de una antena que está configurada para recibir una señal diferente a la que, conscientemente, estás intentando sintonizar. Volvamos a la mujer del caso clínico que abrió este libro, pero esta vez con más profundidad. Lo que los investigadores descubrieron no era solo que distintas personalidades podían ver o no podían ver. Lo que descubrieron era que cada identidad que habitaba ese cuerpo tenía una configuración completamente diferente. Una configuración que no era solo psicológica, no era solo emocional, no era solo una manera distinta de pensar. Era una configuración que afectaba directamente la biología, la neurología, la experiencia sensorial de la realidad. El mismo cuerpo físico, bajo identidades diferentes, tenía diferentes presiones arteriales, diferentes respuestas inmunológicas, diferentes capacidades perceptivas. Mismo hardware, software diferente, realidad diferente. Esto es lo que los sistemas de cambio personal que conoces nunca te han explicado con suficiente claridad.
Te han dicho que cambies tus pensamientos. Te han dicho que afirmes cosas positivas. Te han dicho que visualices. Te han dicho que agradezcas. Y todas esas prácticas tienen su valor, no vamos a negarles lo que tienen. Pero ninguna de ellas toca el nivel en el que realmente se determina tu experiencia de la realidad. Porque el pensamiento consciente está en la superficie. La afirmación está en la superficie. La visualización, cuando se hace sin una reconfiguración profunda, también está en la superficie. Y la superficie de tu mente es como la espuma del mar, visible, activa, bulliciosa, pero radicalmente incapaz de alterar las corrientes profundas que gobiernan el movimiento real del agua. La identidad no es lo que piensas de ti. Es lo que tu sistema nervioso ha aprendido a esperar de la vida. Es el conjunto de creencias tan profundamente instaladas que ya no las reconoces como creencias, las ves como hechos. Es la sensación visceral, automática, prerracional, de qué tipo de persona eres, qué tipo de experiencias te corresponden, qué nivel de prosperidad, de amor, de salud, de reconocimiento está dentro del rango de lo que alguien como tú puede tener. Y ese rango, ese territorio invisible delimitado por tu identidad profunda, es exactamente el territorio dentro del cual tu cerebro sintoniza la realidad. Piensa en esto de esta manera. Imagina que tienes una radio con un dial, y ese dial puede girar desde el 1 hasta el 100. Ahora imagina que desde pequeño, por razones que exploraremos más adelante, tu dial fue configurado en el 35. No lo elegiste conscientemente. Nadie te preguntó. Simplemente, a través de experiencias repetidas, de mensajes recibidos, de traumas absorbidos, de modelos observados, tu sistema nervioso internalizó que el 35 era tu posición. Y desde entonces, sin importar cuántas veces hayas intentado mover el dial manualmente hacia el 80, el sistema vuelve solo al 35. Porque el 35 no es solo una preferencia tuya. Es la identidad. Es lo que el sistema reconoce como yo. El Zohar, el texto central de la mística cabalística judía, habla de un concepto llamado Tzelem, una imagen o sello invisible que el alma proyecta y que organiza la experiencia del individuo en el mundo material. Este Tzelem no es la persona que te gustaría ser. Es la persona que tu energía profunda ya cree que eres. Y según el Zohar, todo lo que ocurre en la vida de una persona es, en cierta medida, una respuesta del mundo a ese sello invisible que la persona irradia sin saberlo. Ibn Arabi, el maestro sufí del siglo XII cuya obra representa uno de los picos más elevados del pensamiento espiritual islámico, lo formuló desde otra perspectiva pero llegó al mismo lugar. Cada ser humano tiene un rostro oculto, una forma interior que es la imagen con la que Dios lo percibe, y que determina la naturaleza de la realidad que ese ser experimenta. Cuando esa imagen está fragmentada, cuando está contaminada por el miedo, por la carencia, por la creencia en la limitación, la realidad que se experimenta refleja esa fragmentación con una precisión que puede llegar a ser aterradora. Y aquí viene algo que muy pocos sistemas espirituales te dirán, no porque no lo sepan, sino porque decírtelo con esta claridad desactiva su propio negocio. No puedes cambiar tu realidad sin cambiar tu identidad. No la identidad de superficie, no el nombre que te pones, no los valores que declaras en voz alta, no el personaje que proyectas al mundo. La identidad profunda. La que opera cuando nadie te mira. La que emerge cuando tienes miedo. La que aparece cuando recibes algo bueno y de inmediato buscas la manera inconscientemente de sabotearlo, porque no encaja con lo que crees que mereces. Esa identidad. Ahora bien, lo que hace que el caso clínico con el que comenzó este libro sea tan revelador no es solo lo que muestra sobre la ceguera, es lo que muestra sobre la posibilidad. Porque si distintas identidades en el mismo cuerpo podían producir realidades perceptivas radicalmente diferentes, si una identidad podía ver y otra no, usando exactamente el mismo cerebro y exactamente los mismos ojos, entonces la pregunta que debes hacerte no es si es posible ver la realidad de manera diferente. La pregunta es qué identidad estás eligiendo habitar en este momento. Y si no la estás eligiendo conscientemente, ya hay una que lleva el control. Y esa, la que lleva el control sin que tú la hayas elegido,
Es la que está diseñando tu experiencia día a día, minuto a minuto, con una eficiencia silenciosa que nunca descansa. Este capítulo no termina con una técnica. Termina con una invitación a que te sientes con esta pregunta el tiempo que necesites. ¿Quién crees ser la persona que está viviendo tu vida? No quién quieres ser. No quién te gustaría que los demás vieran. ¿Quién crees ser, en lo más profundo, la configuración interna que opera tu cerebro como un sintonizador? Porque esa respuesta, aunque incómoda, aunque dolorosa, aunque revele cosas que preferirías no ver, es el punto exacto desde el que empieza la transformación real. Capítulo 3. El subconsciente como arquitecto. Hay una arquitectura invisible que sostiene tu vida. No la ves porque fue construida en un tiempo en el que eras demasiado pequeño para reconocerla como construcción. Para ti, en ese entonces, simplemente era el mundo. Era la manera en que las cosas funcionaban. Era lo que era normal, lo que era posible, lo que era peligroso, lo que era seguro. Y esa arquitectura, levantada ladrillo a ladrillo durante los primeros años de tu existencia, sigue en pie hoy. Sigue determinando qué puertas abres y cuáles evitas sin saber exactamente por qué. Sigue decidiendo a qué personas te acercas y de cuáles huyes. Sigue estableciendo el techo invisible que limita cuánto puedes ganar, cuánto amor puedes recibir, cuánto éxito puedes sostener antes de que algo en ti sabotee todo y te devuelva al nivel que el arquitecto interno considera apropiado. Ese arquitecto tiene un nombre. Lo llamas subconsciente. Y es el agente más poderoso y más ignorado de tu vida. Los estudios en neurociencia cognitiva han llegado a una estimación que, cuando la entiendes de verdad, te obliga a repensar absolutamente todo. Aproximadamente el 95% de las decisiones que tomas en un día no son tomadas por tu mente consciente. Son tomadas por programas automáticos que operan por debajo del umbral de tu conciencia, a una velocidad que hace que el pensamiento consciente parezca un caracol comparado con un rayo. El biólogo Bruce Lipton, que pasó décadas investigando la biología de la célula antes de dirigir su atención hacia la consciencia humana, lo expresó de una manera que se volvió uno de los conceptos más perturbadores de su trabajo. El subconsciente procesa alrededor de 40 millones de bits de información por segundo. La mente consciente procesa aproximadamente 40 millones contra 40. Cuando esas dos mentes entran en conflicto, cuando lo que quieres conscientemente choca con lo que el subconsciente tiene programado, sabes quién gana siempre. Pero, ¿de dónde viene ese programa? ¿Quién lo escribió y cuándo? Aquí es donde la historia se vuelve al mismo tiempo más oscura y más esperanzadora. El programa subconsciente se escribe principalmente durante una ventana de tiempo muy específica, los primeros 7 años de vida. En ese periodo, el cerebro humano opera predominantemente en estados de ondas zeta, el mismo tipo de ondas cerebrales que producimos en los adultos durante la hipnosis profunda o en los estados, justo antes de dormir. Lo que esto significa, traducido a términos concretos, es que el niño pequeño no tiene la capacidad de filtrar críticamente la información que recibe. La absorbe directamente, sin análisis, sin resistencia. Como una esponja que no sabe distinguir entre el agua limpia y el agua sucia, simplemente absorbe. Todo lo que viste en esos años se instaló como verdad. Si viste escasez, instalaste la escasez como estado natural de la realidad. Si viste que el amor siempre venía acompañado de miedo, instalaste esa ecuación como la fórmula del amor. Si escuchaste repetidamente que el dinero es difícil de conseguir, que la vida es dura, que no se puede confiar en la gente, que tú no eres lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapo, lo suficientemente merecedor, todo eso quedó grabado no como opinión sino como ley. Y las leyes no se cuestionan. Se obedecen. El Sefer Yetzirah, uno de los textos cabalísticos más antiguos, habla de 32 senderos de sabiduría a través de los cuales la mente creadora organiza la experiencia. Pero lo que pocas personas conocen es que la tradición oral que acompaña a ese texto describe cómo esos senderos
pueden ser bloqueados o distorsionados por lo que llama marcas del alma, impresiones profundas que la experiencia temprana deja en la estructura vibratoria del ser. Estas marcas no son castigos. No son señales de debilidad. Son la respuesta natural de un sistema que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer: aprender del entorno para sobrevivir. El problema no es que el sistema aprendió. El problema es que aprendió en un contexto que ya no existe, y sigue aplicando esas lecciones a un mundo que es completamente diferente. Piensa en un hombre que de niño aprendió que mostrar sus emociones traía consecuencias dolorosas. Quizás su padre lo ridiculizaba cuando lloraba. Quizás su entorno familiar valoraba la dureza y castigaba la vulnerabilidad. El niño, inteligentemente, aprendió a no mostrar lo que sentía. Eso lo protegió entonces. Eso fue una adaptación brillante para un contexto específico. Pero hoy, 30 años después, ese mismo hombre no puede construir una relación íntima de verdad. No puede conectar profundamente con sus hijos, no puede liderar equipos con empatía real, porque el programa que aprendió de niño sigue activo. Y cada vez que la vida le presenta una oportunidad de abrirse, el subconsciente activa la alarma antigua: peligro. No muestres lo que sientes. Y el hombre obedece sin saber que obedece. Sin saber que no está tomando una decisión libre. Está ejecutando un programa que tiene 30 años y que fue escrito para un mundo que ya no existe. Joe Dispenza, neurocientífico cuyo trabajo ha fusionado la neurología con la física cuántica de maneras que siguen siendo debatidas y admiradas simultáneamente en el mundo académico, explica que cada vez que tenemos un pensamiento, el cerebro produce una señal química que el cuerpo recibe como una emoción. Si ese pensamiento se repite, la señal se repite y el cuerpo empieza a anticiparla, a esperarla, a necesitarla. Con el tiempo, el cuerpo se convierte en la mente. Las células se acostumbran a cierto cóctel químico. Y cuando ese cóctel no llega, el cuerpo lo reclama. Así es como las emociones del pasado se vuelven adicciones biológicas. Así es como la ansiedad crónica, la tristeza habitual, la sensación constante de que algo falta, no son solo estados mentales, son estados físicos a los que el cuerpo se ha vuelto dependiente. Esto explica algo que probablemente hayas experimentado y que quizás te haya generado una enorme frustración. ¿Por qué después de lograr algo que querías profundamente, de repente vuelve a aparecer esa sensación de vacío, de que no es suficiente, de que algo sigue faltando? No es ingratitud. No es codicia. Es el cuerpo reclamando su dosis habitual de carencia, porque la carencia, aunque dolorosa, es lo que conoce. Es lo que reconoce como yo. Y lo que el cuerpo reconoce como yo es exactamente lo que el subconsciente va a defender con toda su potencia, porque cambiar esa sensación base se percibe, a nivel neurobiológico, como una amenaza a la identidad. Y la identidad, para el sistema nervioso, es supervivencia. La buena noticia, y aquí es donde este libro se separa definitivamente de todo lo que probablemente has leído antes, es que los programas pueden reescribirse. No con fuerza de voluntad. No con repetición superficial de frases positivas, sino comprendiendo el mecanismo y trabajando directamente en el nivel donde el programa opera. En los capítulos que siguen, vas a descubrir exactamente cómo. Pero primero necesitas entender algo más sobre la estructura de lo que eres, algo que la ciencia ha comenzado a documentar y que las tradiciones más antiguas del mundo ya sabían desde hace milenios. Capítulo 4. Las versiones de ti que no conoces. Dentro de ti existe una versión que ya logró lo que estás buscando. No es una metáfora. No es pensamiento positivo disfrazado de filosofía. Es una afirmación que tiene raíces tanto en la física cuántica más avanzada como en las tradiciones espirituales más antiguas del mundo, y que cambia radicalmente la pregunta que deberías estar haciéndote. La pregunta no es cómo crear la vida que quieres. La pregunta es cómo activar la versión de ti que ya la está viviendo. Pero antes de llegar ahí, necesitamos detenernos en algo que el caso clínico de la mujer alemana reveló de manera colateral y que los investigadores tardaron en dimensionar por completo,
Todos llevamos múltiples versiones internas. No en el sentido patológico del trastorno disociativo de identidad. En el sentido profundamente humano de que no eres la misma persona cuando estás con tu madre que cuando estás con tus amigos, no eres el mismo cuando estás enamorado que cuando estás en duelo. No eres el mismo en los momentos de claridad y confianza que en los momentos de miedo y duda. Estas no son variaciones superficiales del mismo yo. Son configuraciones sustancialmente diferentes que producen experiencias de realidad sustancialmente diferentes. Roberto Assagioli, psiquiatra italiano y fundador de la psicosíntesis, una de las corrientes más profundas de la psicología transpersonal del siglo XX, desarrolló toda una cartografía de lo que llamó subpersonalidades, partes internas con características propias, con historias propias, con miedos y deseos propios, que emergen en distintos contextos y que pueden estar en conflicto unas con otras sin que la persona tenga conciencia de ese conflicto interno. El niño herido que busca aprobación. El guerrero que quiere conquistar y que se activa cuando alguien lo desafía. El sabio interior que aparece en momentos de quietud. El crítico interno que nunca está satisfecho. Cada una de estas subpersonalidades, cuando toma el control, produce una versión diferente de la realidad percibida. Diferentes interpretaciones de los mismos eventos. Diferentes reacciones ante las mismas personas. Diferente acceso a recursos internos. Carl Jung lo formuló en términos arquetípicos. Dentro de la psique humana viven estructuras universales que trascienden al individuo y que se activan o se suprimen según las condiciones de vida. El héroe, la sombra, el yo superior, el niño eterno. No son personajes literarios. Son configuraciones funcionales de la psique que determinan no solo cómo te comportas, sino que puedes ver, que puedes sentir, qué oportunidades reconoces y cuáles pasan invisibles frente a tus ojos. Y hay uno de estos aspectos que Jung consideraba el más poderoso y el más ignorado, el que llamaba el sí mismo, el self, la versión de ti que ya existe en su totalidad, que no está fragmentada por el trauma ni limitada por los programas del pasado, y que representa tu potencial más completo esperando ser activado. El Evangelio de Tomás, uno de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 y excluido del canon bíblico oficial, contiene una enseñanza que los eruditos han debatido durante décadas, pero que desde la perspectiva de este libro, se vuelve sorprendentemente precisa cuando hagas de los dos uno. Y cuando hagas lo interior como lo exterior y lo exterior como lo interior, y lo superior como lo inferior, y cuando hagas al hombre y a la mujer en uno solo, para que el hombre no sea masculino, ni la femenino sea femenina, entonces entrarás en el reino. Este reino no es un lugar geográfico ni un destino póstumo. Es un estado de conciencia. Es la realidad que se vuelve disponible cuando las versiones fragmentadas de ti mismo se integran en una configuración coherente y completa. Ahora bien, la física cuántica añade una dimensión a esto que resulta al mismo tiempo desconcertante y liberadora. La interpretación de los muchos mundos, formulada por el físico Hugh Everett en 1957 y que ha ganado creciente respaldo entre los físicos teóricos contemporáneos, propone que en cada momento en que existe una posibilidad cuántica, el universo no colapsa en una sola realidad, se ramifica. Todas las posibilidades se realizan simultáneamente en ramas diferentes de la realidad. Lo que nosotros experimentamos como la realidad es solo la rama que nuestro estado de observación colapsó. Las otras ramas, las otras versiones de tu vida, no son ficciones. Son estructuras cuánticas reales. Y la versión de ti que ya tiene lo que buscas no es un sueño. Es una rama que existe, que está vibrando, que está viva, esperando que tu frecuencia interna se sintonice con ella para que tu experiencia consciente pueda colapsar hacia ella. Esto suena extraordinario. Suena a ciencia ficción. Pero detente y considera lo que la mujer alemana demostró en un laboratorio con electrodos pegados a su cabeza, que la identidad interna puede producir realidades perceptivas radicalmente diferentes usando exactamente el mismo cerebro y los mismos órganos. Si eso es posible con la visión, ¿por qué no sería posible con el resto de la experiencia? ¿Por qué la salud, las relaciones, la prosperidad, el reconocimiento,
Habrían de ser menos susceptibles a la configuración identitaria que la capacidad de procesar señales visuales. Lo que esto significa en términos prácticos es algo que transforma completamente la manera en que debes abordar tu propio desarrollo. No se trata de construir desde cero una versión mejor de ti. Se trata de activar una versión que ya existe dentro de ti, pero que ha sido suprimida, ignorada, desconectada por años de programación limitante. No tienes que inventar nada. Tienes que recordar. Y el recuerdo, cuando es profundo, cuando no es solo intelectual sino visceral y corporal, tiene el poder de reorganizar tu experiencia de la realidad con una velocidad que ningún esfuerzo superficial puede igualar. En el siguiente capítulo vamos a entrar directamente en el método, en el proceso real de cómo se accede a esa versión. En el curso interior que nadie te vendió pero que, desde que empezaste a leer estas páginas, ya ha comenzado. Capítulo V. El curso interior, cómo se reescribe un programa. Si alguien te vendió la idea de que cambiar tu vida es cuestión de pensarlo suficientemente bien, de repetir frases frente al espejo durante 30 días, de hacer una tabla de visión con imágenes recortadas de revistas y pegarla en la pared de tu habitación, entonces alguien te vendió una versión de la verdad tan diluida que ya no tiene casi ningún poder. No porque esas prácticas sean completamente inútiles, sino porque ninguna de ellas toca el nivel donde el programa realmente opera. Es como intentar cambiar el código de un software sin tener acceso al sistema operativo. Puedes presionar todas las teclas que quieras. La pantalla mostrará lo mismo de siempre. El curso interior, el método real de reprogramación, no ocurre en la mente consciente. Ocurre en la intersección entre el estado emocional profundo, la imagen interna sostenida, y la repetición desde ese estado específico. Estos tres elementos juntos, y solo juntos, producen lo que la neurociencia llama neuroplasticidad acelerada. La capacidad del cerebro de formar nuevas conexiones, nuevos circuitos, nuevos patrones de respuesta automática que eventualmente reemplazan a los antiguos. Comencemos por el estado emocional, porque es el elemento más subestimado y el más poderoso de los tres. El Instituto EARMAT, que lleva décadas investigando la relación entre el corazón, el cerebro y el campo electromagnético que ambos generan, ha documentado algo que desafía la suposición común de que el cerebro es el órgano dominante en la toma de decisiones y en la generación de experiencia. El corazón tiene su propio sistema nervioso independiente, con aproximadamente 40.000 neuronas, y genera un campo electromagnético que es aproximadamente 5.000 veces más poderoso que el del cerebro. Ese campo se extiende alrededor del cuerpo en todas las direcciones y puede ser medido a varios metros de distancia. Y lo que EARMAT ha encontrado, en experimentos replicados múltiples veces, es que cuando el corazón y el cerebro están en coherencia, es decir, cuando el estado emocional y el estado mental están alineados, la capacidad del cerebro para aprender, para cambiar, para generar nuevos patrones, se multiplica de manera extraordinaria. Esto explica por qué las afirmaciones repetidas sin emoción no funcionan. Porque son solo mentales. Son solo cerebrales. No involucran al campo cardíaco. No generan coherencia. Sin coherencia, el cerebro no entra en el estado de plasticidad que hace posible la reprogramación real. Es exactamente como intentar grabar en un disco que no está girando. Puedes pasar el lápiz todas las veces que quieras. No va a quedar nada grabado. El Corpus Hermeticum, esa colección de textos atribuidos a Hermes Trismegisto que circuló en el mundo mediterráneo antiguo y que influyó profundamente en el pensamiento del Renacimiento europeo, contiene una enseñanza que en su tiempo sonaba puramente mística, pero que hoy puede leerse como una descripción técnica del mismo fenómeno: lo que está arriba es como lo que está abajo. Esta frase, que ha sido repetida durante siglos como un principio filosófico abstracto, describe en realidad la relación entre el estado interno y la realidad externa. Lo que está arriba, el campo mental y emocional que sostienes internamente, se refleja con precisión en lo que está abajo, la experiencia concreta y material de tu vida. No es poesía. Es mecánica.
Entonces, el primer paso del curso interior es aprender a generar el estado emocional correcto de manera deliberada. No esperar a sentirte bien para hacer algo desde ese estado. Aprender a crear el estado primero, y desde ese estado, imprimir la nueva imagen. Esto invierte completamente la lógica convencional, que dice, cuando mi vida mejore, me sentiré mejor. El curso interior dice, cuando me sienta diferente de manera sostenida, mi vida no podrá seguir siendo la misma. El segundo elemento es la imagen interna. No la imagen de lo que quieres tener. La imagen de quién eres cuando ya lo tienes. Esta distinción es más profunda de lo que parece. Cuando imaginas lo que quieres tener, te posicionas como alguien que no lo tiene y que lo desea. Esa es la vibración que se imprime, carencia y deseo. Cuando te imaginas siendo la persona que naturalmente tiene eso en su vida, la imagen que se imprime es de identidad completa, de merecimiento natural, de normalidad. Y esa es la imagen que el subconsciente puede procesar como nueva instrucción, porque no contradice la identidad, la reemplaza. Neville Goddard, uno de los maestros del siglo XX cuya obra fue prácticamente ignorada por el mainstream espiritual durante décadas pero que en los últimos años ha vuelto con una relevancia sorprendente, lo describió como vivir en el fin. No imaginarte llegando a tu destino. Imaginarte ya viviendo desde él. Ya siendo esa persona. Ya sintiéndote como se siente alguien para quien eso es lo normal. Y sostener esa imagen con la emoción correspondiente, no con esfuerzo, sino con la naturalidad de quien recuerda algo que ya sabe que es verdad. El tercer elemento es la repetición desde ese estado. El cerebro consolida lo que se repite en condiciones de alta activación emocional. Los investigadores del aprendizaje saben que las experiencias emocionalmente intensas se graban en la memoria, con una fidelidad mucho mayor que las experiencias neutras. Esto es lo que hace que los traumas sean tan difíciles de olvidar. Se grabaron en un momento de alta intensidad emocional. Pero también es lo que hace que las experiencias profundamente positivas, los momentos de claridad, de conexión, de certeza absoluta, pueden reprogramar circuitos con una eficiencia notable. El curso interior aprovecha este mecanismo de manera deliberada, genera el estado, sostiene la imagen, y repite desde ese estado de coherencia hasta que el nuevo patrón se vuelve el patrón dominante. No es un proceso de días. Dependiendo de la profundidad del patrón que se está reescribiendo, puede tomar semanas o meses de práctica consistente. Pero la evidencia de que está funcionando no llega al final. Llega desde el principio, de manera sutil, en las reacciones automáticas que empiezan a cambiar, en las interpretaciones que ya no son tan rígidas, en los momentos en que la vida presenta algo nuevo y en lugar del reflejo habitual de desconfianza o de cierre, aparece algo diferente. Una apertura. Una curiosidad. Una sensación de que quizás, esta vez, la historia puede ser diferente. Esos son los primeros signos de que el programa está siendo reescrito. Y cada uno de esos signos es un ladrillo del nuevo arquitecto. Capítulo B. Percepción es destino. Hay un experimento que se realiza en psicología cognitiva con una regularidad que debería haberte cambiado la vida la primera vez que lo escuchaste, pero que probablemente pasó frente a tus ojos sin que comprendieras del todo su magnitud. El experimento es simple, se muestra a los participantes un vídeo en el que dos equipos, uno con camisetas blancas y otro con camisetas negras, se pasan una pelota de básquetbol. La instrucción es contar cuántas veces el equipo de blanco pasa la pelota. Los participantes cuentan con atención. Terminado el vídeo, se les pregunta, ¿vieron algo inusual? La mayoría dice que no. Entonces se les pide que vean el vídeo de nuevo, esta vez sin contar. Y allí aparece algo que no pudieron ver la primera vez. En el medio del vídeo, alguien disfrazado de gorila camina entre los jugadores, se detiene en el centro de la pantalla, golpea su pecho con los puños y se va. Visible. Inconfundible. Presente durante varios segundos. Y sin embargo, la mayoría de los participantes no lo vio la primera vez. No porque estuvieran distraídos.
porque su cerebro estaba programado para buscar algo específico, y todo lo que no encajaba en esa búsqueda simplemente no existía para ellos. Este fenómeno tiene un nombre técnico: ceguera por falta de atención. Pero su implicación va mucho más allá de la psicología de laboratorio. Lo que demuestra es que el cerebro no registra la realidad. Registra lo que espera encontrar en la realidad. Y lo que espera encontrar está determinado directamente por la configuración subconsciente, por los filtros de identidad que hemos explorado en los capítulos anteriores. Esto significa algo que tiene consecuencias directas e inmediatas en tu vida cotidiana. Si tu subconsciente tiene instalado el programa de la escasez, tu cerebro, literalmente, no verá las oportunidades de abundancia aunque estén justo frente a ti. No es metáfora. Es neurología. Rupert Sheldrake, el biólogo británico cuya obra sobre los campos mórficos ha sido simultáneamente admirada y atacada con una intensidad que en sí misma resulta reveladora, propone que la percepción no es un proceso que va desde afuera hacia adentro, desde el mundo hacia el cerebro, sino un proceso bidireccional en el que el cerebro también proyecta hacia el mundo, filtrando activamente lo que puede o no puede ser percibido. Esta idea, que Sheldrake desarrolla desde la biología pero que tiene raíces profundas en la fenomenología filosófica de Husserl y Merleau-Ponty, sugiere que nunca somos observadores neutros de la realidad. Somos participantes activos en su construcción, y lo que construimos como realidad está profundamente condicionado por lo que nuestro sistema perceptivo está configurado para reconocer. El Tao Te Ching, el texto atribuido a Lao Tzu que representa uno de los pilares de la filosofía taoísta, lo dice en su lenguaje característicamente elíptico pero extraordinariamente preciso: el que conoce el Tao ve lo que los demás no ven. No porque tenga poderes especiales, sino porque su percepción no está distorsionada por los filtros del ego, del miedo, de la identidad limitante. Ve lo que está, no lo que el miedo le dice que debería estar. Y esa diferencia perceptiva produce, inevitablemente, una diferencia en la realidad que experimenta, porque responde a lo que realmente está presente en lugar de responder a la proyección que su mente fabricó. Aquí aparece algo que pocas personas están dispuestas a reconocer con honestidad. La mayor parte del sufrimiento que experimentamos no viene de lo que nos ocurre. Viene de la interpretación que nuestra mente construye sobre lo que nos ocurre. Y esa interpretación no es libre. No es objetiva. Es el resultado automático de los filtros perceptivos que llevamos instalados. Dos personas pueden perder un trabajo el mismo día, en las mismas circunstancias. Una lo vive como el final de su vida, como la confirmación de que no es suficientemente buena, como una catástrofe de la que no sabe cómo recuperarse. La otra lo vive como la señal de que era tiempo de moverse hacia algo diferente, como una oportunidad disfrazada de pérdida. El evento es idéntico. La percepción produce realidades emocionales y eventualmente materiales completamente distintas. Y esa diferencia perceptiva no viene de diferencias de carácter o de inteligencia. Viene de diferencias en la configuración subconsciente. La Pistis Sophia, un texto gnóstico del siglo III que narra el viaje del alma a través de distintas esferas de conciencia, describe la caída del alma como una pérdida de visión original. No una pérdida física, sino una pérdida de la capacidad de percibir la realidad tal como es, sin los velos que la distorsionan. Estos velos son exactamente lo que hemos estado llamando filtros de identidad, las capas de programación que se interponen entre la conciencia pura y la experiencia directa de la realidad. El objetivo del camino espiritual, según este texto, no es llegar a algún lugar externo. Es recuperar esa visión. Quitarse los velos uno a uno hasta que lo que se percibe es finalmente lo que es, no lo que el miedo o la costumbre dijeron que debería ser. El sistema activador reticular es un conjunto de neuronas ubicado en el tronco encefálico que actúa como el filtro principal de la atención. Recibe aproximadamente 11 millones de bits de información sensorial por segundo y selecciona cuáles de esos 11 millones llegarán a la conciencia. El número que llega es aproximadamente 40. 40 de 11 millones. El criterio de selección no es lo que es importante en términos objetivos.
es lo que el sistema identifica como relevante según las instrucciones que ha recibido de la programación profunda. Y esas instrucciones, como ya sabemos, vienen del subconsciente. Lo que esto significa en términos prácticos es que cambiar tu percepción no es una cuestión de voluntad. No es decidir, voy a ver las cosas de manera diferente. Es cambiar las instrucciones que le das a ese filtro. Es reprogramar el criterio de selección para que lo que llega a tu conciencia sea diferente de lo que llegaba antes. Cuando eso ocurre, la realidad no cambia. Pero lo que puedes ver de ella sí cambia. Y lo que puedes ver determina lo que puedes alcanzar. Porque nadie puede tomar lo que no puede ver. Nadie puede aprovechar la oportunidad que su cerebro filtró como inexistente. Nadie puede relacionarse profundamente con alguien cuya bondad su sistema perceptivo está programado para clasificar como amenaza. El destino, en una proporción que muy pocos quieren admitir, es percepción. Y la percepción, en una proporción que casi nadie conoce, es programación. Capítulo 7. El campo que responde. La física del siglo XX hizo algo que sus propios protagonistas no esperaban, demostró que la materia sólida, la realidad concreta y tangible que tocas con tus manos, que ves con tus ojos, que mides con tus instrumentos, es en su nivel más fundamental extraordinariamente porosa, extraordinariamente dinámica y extraordinariamente sensible a la presencia del observador. Esto no es interpretación filosófica de los datos. Es lo que los datos dicen cuando se los lee sin el filtro de la suposición mecanicista que durante siglos dominó la ciencia occidental. El experimento de la doble rendija es probablemente el más desconcertante de toda la historia de la física. Cuando se dispara un electrón a través de una barrera con dos rendijas, el electrón se comporta como una onda. Pasa por ambas rendijas simultáneamente y produce un patrón de interferencia en la pantalla detectora. Hasta ahí, extraño pero manejable. Lo que vuelve el experimento completamente perturbador es lo que ocurre cuando se instala un detector para observar por cuál de las dos rendijas pasa el electrón. En el momento en que el experimento incluye un observador, el electrón deja de comportarse como onda y se comporta como partícula. Pasa por una sola rendija y el patrón de interferencia desaparece. La presencia de la observación cambia el comportamiento de la partícula. El acto de medir colapsa la posibilidad en una realidad específica. Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, llegó al final de su vida a una conclusión que pronunció con la solemnidad de alguien que ha mirado suficientemente profundo para no tener dudas: la materia no existe como tal. Todo lo que llamamos materia existe solo en virtud de una fuerza que hace que las partículas atómicas vibren y mantiene ese minúsculo sistema solar que es el átomo. Detrás de esa fuerza, tenemos que asumir la existencia de una mente consciente e inteligente. Esta mente es la matriz de toda materia. Planck no era un místico. Era el científico más riguroso de su generación. Y llegó a una conclusión que las tradiciones contemplativas de Oriente y Occidente habían sostenido durante milenios: la conciencia no es un producto de la materia. Es su fundamento. David Bohm, el físico teórico que trabajó con Einstein y que desarrolló la teoría del orden implicado, propuso que la realidad que percibimos, lo que llamamos el orden explicado, es solo la superficie de una realidad más profunda, el orden implicado, en la que todo está conectado con todo en un campo de información que subyace a todo lo que existe. Bohm usaba la metáfora del holograma. En un holograma, cada fragmento contiene información del todo completo. De la misma manera, el orden implicado es un campo donde cada punto contiene información de la totalidad del universo. Y lo que nosotros experimentamos como realidad es el proceso continuo por el cual esa información implícita se explicita, se despliega, se materializa en experiencias concretas. El papel del observador, de la conciencia, de la configuración interna del ser que observa, es central en ese proceso de despliegue. El Zohar Arraquia, uno de los tratados menos conocidos del corpus cabalístico, afirma algo que desde esta perspectiva resulta extraordinariamente preciso: el hombre que ha descubierto su imagen oculta es como una fuente que no recoge agua, la crea. El que no ha descubierto su imagen oculta, es decir, el que no conoce su identidad profunda y vibratoria,
reacciona al mundo. El que sí la conoce y la ha alineado, organiza el mundo a su alrededor. No con poder sobre las cosas externas, sino con la coherencia vibratoria que determina que parte del campo cuántico colapsa en su experiencia. Hay una parábola antigua que circula en distintas formas en múltiples tradiciones y que captura esto con una simplicidad que casi oculta su profundidad. Un maestro lleva a sus dos discípulos al mismo mercado, en el mismo momento del día, en la misma ciudad. Al volver, pregunta al primero que vio. El discípulo describe un lugar lleno de ruido, de codicia, de personas que se engañaban unas a otras, de suciedad y de caos. El maestro hace la misma pregunta al segundo discípulo. Este describe un lugar vibrante de vida, lleno de colores y de olores, de personas que con su trabajo alimentaban a sus familias, de intercambio y de comunidad. El maestro dice entonces, ambos dicen la verdad. El mercado simplemente les devolvió lo que cada uno llevaba dentro. Esto es lo que significa que el campo responde. No responde a tus deseos. No responde a tus palabras. No responde a lo que dices que quieres. Responde a tu estado vibratorio sostenido, a la configuración interna que emites de manera constante, consciente o no, y la evidencia de esa respuesta no siempre es inmediata. A veces tarda. A veces lo que el campo organiza en respuesta a tu nueva vibración tarda semanas o meses en volverse visible. Pero en retrospectiva, cuando miras atrás desde un lugar diferente, reconoces el momento exacto en que algo cambió internamente, y ves cómo a partir de ese momento la realidad externa comenzó a reorganizarse con una lógica que ya no parece accidental. Las sincronías son la señal más clara de que el campo está respondiendo a una nueva configuración. Esos momentos en que la persona correcta aparece en el momento exacto. En que la información que necesitabas llega por un canal que nunca habrías imaginado. En que los recursos se alineen de una manera que la lógica no puede explicar del todo. No son coincidencias. Son la respuesta del campo a una vibración que finalmente está emitiendo una señal coherente y clara. El campo no discrimina. No favorece a unos y abandona a otros. Solo obedece a la coherencia. Y la coherencia es exactamente lo que estás aprendiendo a construir. Capítulo 8. La nueva identidad, cómo vestirla sin fingir. Hay una trampa en la que caen casi todos los que se aventuran en el camino del cambio personal, y es una trampa que nadie advierte porque en su superficie parece exactamente lo correcto. La trampa es esta: intentar actuar como la nueva versión de ti mismo antes de haberla instalado internamente. Imitar el comportamiento externo de la persona que quieres ser sin haber cambiado la configuración profunda desde la que operas. Esto tiene un nombre en psicología social: gestión de impresiones. Y aunque puede ser útil en contextos específicos, en el contexto de la transformación real produce exactamente el resultado opuesto al deseado. Porque el campo, como acabamos de ver, no responde al comportamiento. Responde a la vibración. Y la vibración de alguien que está fingiendo, que está haciendo el esfuerzo consciente de parecer confiado cuando internamente siente miedo, de proyectar prosperidad cuando internamente vibra en carencia, de mostrar seguridad cuando internamente duda de todo. Esa vibración es exactamente la vibración de la discrepancia. Y la discrepancia no produce los resultados de lo que se pretende proyectar. Produce los resultados de lo que realmente se siente. El campo es, en este sentido, perfectamente honesto. Responde a lo que es, no a lo que parece. El Evangelio de Felipe, uno de los textos gnósticos de Nara Mahdi, contiene una imagen extraordinaria que se conoce como la cámara nupcial. En la tradición gnóstica, la cámara nupcial no es un lugar físico. Es el espacio interior de unión entre el alma y su imagen más elevada, entre lo que se es en la superficie y lo que se es en la profundidad. El texto enseña que quien entra en esa cámara, quien logra esa unión interior, ya no puede ser definido por su apariencia externa, porque lo externo y lo interno han llegado a ser la misma cosa. Y cuando eso ocurre, cuando no hay discrepancia entre el ser interior y la manifestación exterior, algo en el mundo responde de una manera que los que no lo han experimentado difícilmente pueden creer.
La diferencia entre fingir y encarnar es la diferencia entre el actor que recita sus líneas con perfección técnica y el actor que vive el personaje desde adentro. Ambos dicen las mismas palabras. Ambos hacen los mismos gestos. Pero hay algo en la presencia de quien realmente vive el personaje que el público percibe de manera visceral, algo que no puede describir pero que siente, algo que hace que una actuación sea simplemente correcta y la otra sea profundamente verdadera. Esa diferencia no está en la técnica. Está en el estado interno. Está en si la experiencia del personaje es generada desde afuera hacia adentro o desde adentro hacia afuera. Bruce Lipton descubrió en sus investigaciones sobre epigenética algo que tiene implicaciones directas en este punto. El ambiente no cambia los genes, pero sí cambia la expresión de los genes. Y el ambiente más poderoso al que están expuestos tus genes no es el ambiente externo, el aire que respiras, la comida que comes. Es el ambiente interno, el cóctel de señales químicas que tu estado emocional genera continuamente y que baña literalmente cada célula de tu cuerpo. Cuando cambias tu estado emocional de manera sostenida, cuando produces de manera consistente las señales químicas correspondientes a la nueva identidad, empiezas a cambiar la expresión genética de tu propio cuerpo. La biología responde a la identidad, no a la intención declarada, a la identidad vivida. Entonces la pregunta correcta no es ¿cómo actúo como la nueva versión de mí mismo? La pregunta correcta es ¿cómo me convierto en esa nueva versión desde adentro? Y la respuesta a esa pregunta tiene varios componentes que funcionan juntos. El primero es lo que podríamos llamar reconocimiento. Antes de poder encarnar la nueva identidad, necesitas reconocerla. No imaginarla como algo ajeno a ti, como algo que aspiras a ser pero que sientes que no eres. Reconocerla como algo que ya existe dentro de ti, como una versión que ya ha vivido momentos de expresión aunque hayan sido breves, aunque hayan sido fugaces, aunque el sistema viejo haya intervenido rápidamente para desactivarla. Esos momentos existen. Todos los tienen. Son los momentos en que actuaste desde tu mejor versión sin proponértelo conscientemente, los momentos en que fuiste generoso sin calcular, valiente sin planificarlo, claro sin esforzarte. Esos son los momentos de la identidad real. Y el proceso de encarnación comienza por expandirlos, por alargarlos, por hacerlos más frecuentes. El segundo componente es la habitabilidad. No se trata de visualizar la nueva identidad desde afuera, como si la observaras en una película. Se trata de habitarla desde adentro, de sentir cómo se siente el mundo visto desde los ojos de esa persona, de notar cómo cambia la postura, el tono de voz, la manera de entrar a una habitación, la manera de responder cuando alguien te desafía. No como ejercicio de actuación. Como exploración de una frecuencia que ya existe dentro de ti y que estás aprendiendo a sostener por periodos, cada vez más largos. El tercer componente, y el más poderoso, es la coherencia sostenida. La nueva identidad no se instala en un día de inspiración. Se instala a través de la acumulación de momentos consistentes en los que eliges responder desde ella en lugar desde el programa viejo. Cada vez que tienes miedo y aún así actúas desde la nueva identidad, esa identidad se refuerza. Cada vez que el viejo programa intenta arrastrarte al patrón de siempre y tú reconoces el intento y eliges diferente, esa elección deja una huella neurológica. Y las huellas se acumulan. Y con suficientes huellas, el nuevo camino se vuelve el camino natural. El que el sistema elige automáticamente. El que ya no requiere esfuerzo consciente porque se ha convertido en quien eres. Capítulo 9. Desinstalar el programa viejo. Nadie llega a la adultez sin heridas. Nadie llega sin programas que en algún momento tuvieron sentido y que hoy operan como obstáculos invisibles. Y el error más común, el que sabotea más procesos de transformación genuina, es intentar instalar la nueva identidad sin antes entender y liberar la antigua. Es como intentar construir una casa nueva sobre los cimientos de una que está agrietada. Puedes decorarla hermosamente. Puede verse espléndida desde afuera. Pero en algún momento, las grietas de abajo van a manifestarse en la superficie. El programa viejo no es tu enemigo.
Esta es la primera cosa que necesitas comprender con una claridad que vaya más allá de la cuerda intelectual y llegue hasta la comprensión visceral. El programa viejo fue diseñado, en su momento, para protegerte. Fue la respuesta inteligente de un sistema nervioso que estaba aprendiendo a navegar un entorno que en muchos aspectos era genuinamente difícil, genuinamente peligroso, genuinamente impredecible. El niño que aprendió a no pedir demasiado porque cada vez que pedía, la respuesta era el rechazo. Ese niño tomó una decisión sabia para su contexto. El problema no es la decisión. El problema es que esa decisión se volvió automática, se volvió identidad, y siguió operando décadas después en contextos completamente diferentes donde ya no es necesaria ni útil. Peter Levine, el neurocientífico y psicoterapeuta que desarrolló el método de la experiencia somática y que pasó décadas investigando cómo el trauma se almacena en el cuerpo, propone algo que resulta profundamente relevante aquí. El trauma no es lo que te ocurrió. Es lo que quedó atrapado en tu sistema nervioso como resultado de lo que te ocurrió. Es la energía que el cuerpo movilizó en respuesta a una amenaza y que no pudo completar su ciclo natural de liberación. Esa energía congelada no desaparece con el tiempo. Permanece en el sistema como una tensión crónica, como una vigilancia constante, como una predisposición a leer el mundo a través del filtro de la amenaza original, aunque la amenaza haya desaparecido hace décadas. Bessel van der Kolk, cuyo trabajo sobre el trauma ha transformado el campo de la psicología clínica, lo formuló en un título que se volvió la descripción más precisa de este fenómeno: el cuerpo lleva la cuenta. No es la mente consciente la que recuerda el trauma. Es el cuerpo. Es el sistema nervioso. Es la respuesta automática que se activa ante ciertos estímulos que el sistema nervioso aprendió a asociar con la amenaza original, aunque esa asociación ya no tenga ninguna relevancia en el contexto presente. Y mientras esa energía siga atrapada en el cuerpo, ningún proceso puramente mental de reprogramación va a ser completamente efectivo. Porque el cuerpo tiene sus propias memorias. Y esas memorias son más antiguas, más rápidas y más poderosas que los pensamientos. El libro de Job, leído en su dimensión esotérica en lugar de su interpretación literal, describe algo profundamente relevante en este contexto. Job no pierde todo lo que tiene como castigo de un Dios arbitrario. Job atraviesa el proceso de vaciamiento que precede a toda revelación verdadera. Lo que era su vida, sus certezas, sus posesiones, su identidad construida sobre bases que creía sólidas, todo eso tiene que ser removido para que lo que hay debajo, lo que siempre estuvo ahí pero estaba cubierto, pueda por fin emerger. El vaciamiento no es destrucción. Es preparación. Y el Job que emerge al final del libro no es el mismo Job que entró. Ha atravesado el programa viejo, lo ha mirado con honestidad, ha reconocido lo que había construido sobre fundamentos frágiles, y desde ese reconocimiento ha podido acceder a algo más sólido, más real, más verdadero. La tradición chamánica de los Cuero, los sacerdotes andinos cuya linaje espiritual se remonta a los tiempos anteriores a la conquista española, tiene un ritual llamado despacho que en su núcleo describe exactamente este proceso. No es un ritual de petición. Es un ritual de liberación. Se ofrece a la tierra, en un acto de devolución, todo lo que ya no sirve, los patrones, las memorias, las energías que han estado ocupando espacio en el campo del ser sin ya cumplir ninguna función útil. No para destruirlas, sino para transformarlas. Porque en la cosmología andina, nada se destruye realmente. Solo cambia de forma. Y lo que se suelta conscientemente con gratitud, lo que se libera desde la comprensión de que cumplió su propósito en su momento, puede transformarse en algo diferente y más útil. Desinstalar el programa viejo no es un acto de violencia interna. No es atacarse a uno mismo, no es rechazar el pasado, no es avergonzarse de lo que se fue. Es el acto de reconocer con honestidad y con compasión simultáneas: esto que llevo conmigo me sirvió hasta aquí. Me protegió cuando lo necesitaba. Me ayudó a navegar contextos que eran difíciles. Y ahora, desde este lugar diferente, desde esta comprensión más amplia, puedo soltarlo. No porque sea malo, sino porque ya no me corresponde.
Porque hay espacio para algo nuevo. Y para que ese algo nuevo pueda instalarse con solidez, necesita el espacio que el programa viejo ha estado ocupando. El primer paso concreto de este proceso es el reconocimiento sin juicio. Identificar el patrón. Nombrarlo. Ver cómo se activa, en qué contextos, qué lo dispara, qué sensación produce en el cuerpo. No para analizarlo interminablemente, sino para sacarlo de lo automático y llevarlo al consciente. Porque lo que está en lo automático tiene poder total sobre ti. Lo que está en la conciencia puede ser elegido o soltado. Y esa diferencia entre automatismo y elección consciente es exactamente la diferencia entre ser gobernado por el programa y ser quien gobierna. Capítulo X. Tu cuerpo sabe antes que tu mente. Hay una sabiduría que tu cuerpo lleva que tu mente no comprende todavía. No es poesía. Es biología. Es el resultado de millones de años de evolución que han producido un sistema de procesamiento de información tan sofisticado, tan rápido, tan preciso, que la mente consciente con su capacidad de 40 bits por segundo simplemente no puede competir con él. Y sin embargo, vivimos en una cultura que sistemáticamente desconfía del cuerpo, que lo trata como un inconveniente que debe ser controlado, como una máquina que debe ser disciplinada, como una fuente de señales poco confiables que deben ser filtradas por la razón antes de ser tenidas en cuenta. Y esa desconfianza tiene un precio que se paga en transformaciones que no llegan a completarse, en cambios que se quedan en la superficie, en identidades nuevas que se construyen sobre el papel pero que el cuerpo nunca ratifica. Candace Pert fue una de las científicas más importantes de la segunda mitad del siglo XX, aunque su nombre sea prácticamente desconocido fuera de los círculos especializados. Su investigación sobre los neuropéptidos, pequeñas moléculas proteicas que actúan como mensajeros entre el sistema nervioso y el resto del cuerpo, demostró algo que cambió radicalmente la comprensión de la relación entre emoción y biología. Las emociones no son solo estados mentales. Son eventos bioquímicos que ocurren simultáneamente en el cerebro y en cada órgano del cuerpo. Cada emoción produce un perfil específico de neuropéptidos que viajan por el torrente sanguíneo y se acoplan a receptores en las células de prácticamente todos los tejidos. El intestino, el corazón, el sistema inmunológico, las glándulas endocrinas. Todos tienen receptores para estas moléculas emocionales y todos responden a ellas de maneras que afectan directamente su funcionamiento. Pert llegó a una conclusión que hoy define el campo de la psiconeuroinmunología: el cuerpo es la mente. No en el sentido de que no haya distinción entre ambos, sino en el sentido de que la separación que asumíamos como obvia no existe. Son un sistema integrado, y la emoción es el lenguaje a través del cual se comunican. Lo que esto significa para el proceso de transformación de identidad es fundamental. No puedes instalar una nueva identidad solo en la mente y esperar que el cuerpo la ratifique automáticamente. La identidad tiene que instalarse en el cuerpo. Tiene que modificar la bioquímica. Tiene que cambiar el perfil de neuropéptidos que el sistema produce como estado base. Y eso no ocurre con el pensamiento. Ocurre con la emoción sostenida y con la experiencia corporal repetida. El Instituto EARMAT ha documentado que el corazón genera un campo electromagnético que es aproximadamente 5.000 veces más poderoso que el del cerebro, y que ese campo se extiende en todas las direcciones alrededor del cuerpo y puede ser medido a distancias significativas. Pero lo más relevante para este punto es lo que encontraron sobre la dirección de la comunicación entre corazón y cerebro, contrariamente a lo que la mayoría asume. La mayor parte de la comunicación neurológica no va del cerebro al corazón, sino del corazón al cerebro. El corazón envía más señales al cerebro que el cerebro al corazón. Y esas señales afectan directamente las funciones cognitivas de orden superior, la toma de decisiones, la creatividad, la intuición, la percepción. El corazón, en términos neurológicos, es literalmente el órgano que prepara al cerebro para el tipo de procesamiento que va a realizar. El Chandogya Upanishad, en uno de sus pasajes más hermosos y más densos, describe lo que llama la ciudad del corazón, un espacio en el centro del pecho que no es físico sino vibratoria, que contiene lo que los Upanishads llaman el Atman, el sí mismo verdadero,
el yo más profundo que existe más allá de las capas de programación y de identidad construida. La tradición védica enseñaba que quien aprende a habitar ese espacio, quien aprende a operar desde ese centro cardíaco en lugar de desde la mente pensante, accede a una forma de conocimiento que no puede ser producida por la razón y que no puede ser bloqueada por el programa subconsciente. Porque ese centro opera desde un nivel más profundo que el programa. La teoría polivaral de Stephen Porges añade otra dimensión a este cuadro. Porges descubrió que el sistema nervioso autónomo, el que regula todas las funciones involuntarias del cuerpo, no opera en dos estados como se creía anteriormente, sino en tres. Y el tercer estado, el más evolutivamente reciente, es el que Porges llama el sistema de compromiso social, un estado de seguridad y conexión en el que el sistema nervioso está simultáneamente relajado y comprometido, ni en modo de alerta ni en modo de colapso. Este estado, que se activa a través del nervio vago ventral, es el único en el que el ser humano tiene pleno acceso a sus recursos cognitivos y emocionales superiores. Y es el único estado en el que la reprogramación profunda es verdaderamente posible. Lo que esto significa en términos prácticos es que cualquier trabajo de transformación de identidad que se realice, mientras el sistema nervioso está en modo de alerta o de colapso, que es exactamente el estado en que la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida, tendrá una efectividad severamente limitada. El sistema nervioso en alerta está enfocado en la supervivencia. No tiene recursos disponibles para el cambio. No puede aprender en profundidad. Solo puede confirmar lo que ya sabe que es peligroso y lo que ya sabe que es seguro. Por eso el primer paso de cualquier proceso real de transformación es aprender a crear las condiciones de seguridad neurológica en las que el sistema puede abrirse al cambio. Y ese proceso comienza en el cuerpo, en la respiración, en la postura, en el tacto, en el movimiento, en todas las señales que el cuerpo envía al sistema nervioso sobre si es seguro estar aquí, ahora, en este momento, tal como las cosas son. Tu cuerpo no es el obstáculo a tu transformación. Es el vehículo de ella. Y cuando aprendes a trabajar con él en lugar de contra él, cuando aprendes a leer las señales que constantemente te envía sobre lo que está procesando, lo que está sosteniendo, lo que necesita ser liberado, el proceso de instalación de la nueva identidad se vuelve exponencialmente más fluido. Porque la nueva identidad que se instala solo en la mente es frágil. Se sostiene mientras la situación es favorable. Pero en el momento en que el estrés aparece, en que el miedo se activa, en que el mundo presiona, el cuerpo, que sigue viviendo en el patrón viejo, arrastra de vuelta a la identidad antigua. Solo cuando el cuerpo también ha incorporado la nueva configuración, cuando las células también han comenzado a vibrar diferente, la transformación tiene la solidez que permite sostenerse en las condiciones más difíciles. Capítulo 11. Sintonizar la vida que ya existe. Existe una diferencia que lo cambia todo entre crear y sintonizar. Crear implica producir algo desde la nada, con esfuerzo, con recursos, con tiempo, con la ansiedad de quien sabe que si no construye, no habrá nada. Sintonizar implica algo radicalmente diferente, ajustar la frecuencia hasta que lo que ya existe, lo que siempre ha estado disponible, pueda finalmente ser recibido. La diferencia no es semántica. Es la diferencia entre vivir con la tensión permanente de tener que construir tu vida ladrillo a ladrillo, y vivir con la tranquilidad más activa, más comprometida, de quien sabe que lo que busca ya existe y que su trabajo es crear las condiciones internas para que pueda materializarse. La interpretación de los muchos mundos de la física cuántica, a la que nos referimos brevemente en el capítulo 4, propone que en cada momento en que existe una posibilidad cuántica, el universo se ramifica y todas las posibilidades se realizan simultáneamente. Si esto es correcto, y un número creciente de físicos teóricos considera que es la interpretación más coherente con los datos experimentales disponibles, entonces la versión de tu vida en la que ya tienes lo que buscas no es una ficción. Es una rama real de la realidad cuántica. Existe. Está vibrando. Lo que la separa de tu experiencia actual no es una distancia espacial, sino una distancia de frecuencia. No está en otro lugar. Está en otro estado de coherencia vibratoria.
y tu trabajo no es construirla, es sintonizarla. El Sefer HaBahir, uno de los textos más antiguos del misticismo judío, anterior incluso al Zohar, describe el alma como una chispa que proviene de la fuente y que en su viaje a través de los planos de la existencia va acumulando capas que la alejan de esa fuente original. El objetivo del camino espiritual, según este texto, no es crear algo nuevo. Es recordar. Es volver a la naturaleza original del alma, que ya era completa, ya era luminosa, ya contenía todo lo que necesitaba. Las capas acumuladas, los programas instalados, las identidades prestadas, no son la realidad del alma. Son lo que se puso encima de ella. Y quitarlas no produce algo nuevo. Revela algo que siempre estuvo ahí. Neville Goddard, cuya obra ha cobrado una relevancia extraordinaria en los últimos años precisamente porque su comprensión del funcionamiento de la conciencia y de la manifestación resulta más coherente con la física cuántica que con la psicología convencional, enseñaba que la imaginación es la facultad a través de la cual el ser humano accede a estados de la realidad que todavía no se han materializado en su experiencia pero que ya existen como posibilidades. Y la clave, según Goddard, no es imaginar el estado futuro como algo lejano. Es imaginar el estado presente de alguien que ya vive en esa realidad. Ya. Ahora. Como hecho consumado. Con la naturalidad de quien no espera algo que vendrá sino que vive algo que es. Hay una parábola que aparece en distintas formas en varias tradiciones y que ilustra esto con una precisión que los conceptos abstractos difícilmente alcanzan. Un hijo que ha abandonado el hogar de su padre y lleva años viviendo en la pobreza, trabajando como jornalero en tierras ajenas, comiendo las sobras que puede encontrar. Un día recuerda que en la casa de su padre hay abundancia. No empieza a construir su propia abundancia desde cero. Recuerda que ya existe. Recuerda que forma parte de ella. Y ese recuerdo lo pone en movimiento hacia el lugar donde esa abundancia ya está presente. La historia no está describiendo un proceso de creación. Está describiendo un proceso de regreso, de sintonización con algo que nunca dejó de existir aunque él se había alejado tanto que ya no podía percibirlo. Julian Barber, el físico británico que ha dedicado décadas al estudio de la naturaleza del tiempo, propone en su obra que el tiempo lineal tal como lo percibimos no es una propiedad fundamental de la realidad. La realidad, según Barber, es una colección de nows, de presentes, cada uno completo en sí mismo, sin pasado ni futuro intrínsecos. Lo que llamamos memoria y anticipación son procesos que ocurren en el presente y que dan la ilusión de una línea temporal continua. Esta perspectiva tiene una implicación práctica que resulta liberadora. El futuro que deseas no está al final de un camino que aún tienes que recorrer. Existe como un now diferente al que estás habitando en este momento. Y el acceso a él no es temporal. Es vibratorio. Esta es la razón por la que la gratitud, practicada de una manera específica, es una de las herramientas más poderosas del proceso de sintonización. No la gratitud como obligación espiritual, no el agradecimiento performativo por lo que tienes para convencerte de que eres una persona positiva. La gratitud como estado de reconocimiento de que lo que buscas ya existe en el campo. Como la actitud de quien ya ha recibido y que por lo tanto no opera desde la carencia sino desde la plenitud. Ese estado emocional de plenitud anticipada, de gratitud por lo que todavía no es visible pero que ya es real en el campo, es uno de los estados más poderosos para producir la coherencia vibratoria que permite la sintonización con la rama de la realidad que deseas habitar. Y aquí hay algo que pocas veces se dice con esta claridad: sintonizar no significa pasividad. No significa sentarse a esperar que el universo hará todo el trabajo. Significa actuar, pero actuar desde el estado de quien ya lo tiene. No con la urgencia ansiosa de quien intenta forzar un resultado, sino con la acción natural, fluida, orientada de quien simplemente hace lo que tiene sentido hacer desde el lugar donde ya se encuentra. La acción desde la plenitud tiene una caridad completamente diferente a la acción desde la carencia. Y esa diferencia cualitativa produce resultados cuantitativamente distintos. No porque el esfuerzo sea mayor.
sino porque la frecuencia desde la que se actúa es diferente. Y el campo responde a la frecuencia. Capítulo 12. La vida nueva comienza en el próximo segundo. Hemos recorrido un territorio extenso en estas páginas. Hemos mirado el cerebro como receptor en lugar de como creador. Hemos examinado la identidad como el filtro que determina qué parte de la realidad puede ser percibida y qué permanece invisible. Hemos explorado el subconsciente como el arquitecto silencioso que levanta la estructura de la vida desde sus primeros años. Hemos descubierto las versiones múltiples que coexisten dentro de un mismo ser. Hemos comprendido el mecanismo de la reprogramación profunda y la diferencia entre encarnar y fingir. Hemos visto cómo el campo cuántico responde a la coherencia vibratoria. Hemos entendido por qué el cuerpo es el vehículo irrescindible de cualquier transformación real. Y hemos llegado a la comprensión de que la vida que buscas no necesita ser creada desde cero, necesita ser sintonizada desde la frecuencia correcta. Todo ese conocimiento tiene valor. Pero el conocimiento sin aplicación es simplemente información acumulada. Y la información acumulada, por rica y profunda que sea, no cambia la vida. La cambia algo más pequeño y al mismo tiempo más poderoso, una decisión. Un momento de elección. Un instante en que el ser que ha comprendido algo verdadero decide, no en algún momento ideal del futuro cuando las condiciones sean perfectas, sino ahora mismo, en este segundo exacto, comenzar a operar desde esa comprensión. Volvamos por última vez a la mujer que abrió este libro. Porque hay algo en su historia que quizás no hemos enfatizado suficientemente. El cambio que experimentó, la transición de la ceguera a la visión, no ocurrió al final de un largo proceso de terapia. No fue el resultado de años de trabajo gradual. Ocurrió en un instante. En el momento en que una identidad diferente tomó el control, la realidad perceptiva cambió. Inmediatamente. Sin transición. Sin periodo de adaptación. Porque la identidad que se activó no era nueva. Estaba ahí. Solo necesitaba el contexto, la apertura, la condición interna correcta para emerger. Y cuando emergió, el cerebro respondió de inmediato. El campo respondió de inmediato. La realidad se reorganizó en tiempo real. El Evangelio de Tomás registra una frase que en su brevedad contiene una profundidad que podría llenar volúmenes. El reino está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. No está en el futuro. No está en otro lugar. Está aquí. Está ahora. La única razón por la que no se ve es el filtro. Y el filtro puede cambiar en un instante cuando la identidad que lo opera cambia. Esto no es pensamiento positivo. No es negación de las dificultades reales que enfrentas. Es la comprensión de que la distancia entre tu realidad actual y la que buscas no es una distancia de tiempo ni de circunstancias. Es una distancia de configuración interna. Y la configuración interna puede cambiar ahora. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis y que de esa experiencia extrajo lo que se convirtió en la logoterapia, una de las corrientes más profundas de la psicología existencial, identificó algo que llama el espacio entre estímulo y respuesta. Entre lo que nos ocurre y nuestra reacción a ello, existe siempre un espacio. Por pequeño que sea, por fugaz que parezca, ese espacio existe. Y en ese espacio reside la libertad humana. La capacidad de elegir cómo responder. Y esa elección, acumulada a lo largo del tiempo, es lo que determina el carácter, la identidad y, en última instancia, la vida. Frankl encontró esta libertad en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar. Lo que esto sugiere es que la libertad de elección no depende de las circunstancias externas. Depende de la capacidad de reconocer ese espacio y de habitarlo conscientemente. El Tao Te Ching dice que el viaje de 1000 leguas comienza bajo los pies. No delante de ti. No en algún punto lejano del camino. Bajo tus pies. Aquí. ¿Dónde estás parado en este momento? Y el primer paso no es el más importante porque determina el destino.
Es el más importante porque es el único que existe. El futuro es una idea. El pasado es una memoria. El único lugar donde se vive, donde se elige, donde se transforma, es el presente. Y el presente siempre tiene la forma de un segundo concreto, de un momento específico en el que algo puede cambiar o puede seguir igual. Lo que hace que este segundo sea diferente de todos los segundos anteriores en que leíste algo inspirador y volviste a tu vida de siempre no es la información que recibiste. Es lo que vas a hacer con ella. No mañana. No cuando tengas más claridad, más energía, más tiempo, mejores circunstancias. Ahora. Porque las circunstancias perfectas no vienen primero. La decisión viene primero. Y las circunstancias responden a la decisión. Siempre ha sido así. Los que cambian su vida no son los que esperan el momento perfecto. Son los que creen el momento con su decisión, y luego el campo que hemos explorado en estas páginas, se reorganiza en respuesta. Hay algo que estás a punto de hacer cuando cierres este libro, cuando termine la última palabra de esta última página. Vas a volver a tu vida, a tu mañana habitual, a tus relaciones, a tu trabajo, a tus preocupaciones, a tus rutinas. Y en algún momento de ese día, probablemente más pronto de lo que crees, vas a encontrarte frente a una elección. Quizás una pequeña. Quizás algo que en el pasado habría resuelto automáticamente desde el programa viejo, el reflejo de la carencia, el hábito del miedo, la respuesta automática de quien cree que no es suficiente o que el mundo no tiene espacio para lo que necesita. En ese momento, en ese segundo exacto, vas a recordar lo que has leído. Y vas a tener la oportunidad de elegir desde la nueva identidad. No perfectamente. No sin miedo. Con miedo si es necesario, pero eligiendo de todas formas. Ese momento, esa elección, esa fisura pequeña en el patrón de siempre, es el comienzo. La mujer alemana no sabía que su cerebro iba a recuperar la visión cuando entró a aquella sesión de terapia. Solo entró. Y algo dentro de ella, algo que había estado esperando el contexto adecuado para emerger, salió. Y el mundo que vio en ese momento era exactamente el mismo mundo que había estado frente a sus ojos durante 15 años de oscuridad. La diferencia no era el mundo. Era quien lo estaba mirando. Eso es todo. Y eso lo cambia absolutamente todo. Tu vida nueva no comienza cuando cambian las circunstancias. Comienza cuando cambias la identidad desde la que las percibes. Y ese cambio no requiere años. Requiere un segundo de decisión real. El próximo segundo puede ser ese. Depende de ti. Y ahora, por primera vez con esta claridad, sabes exactamente de qué depende. Fin. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados.